Beatriz. Alerta dengue. Hay mucha preocupación por lo que está pasando con el dengue. Ante la escalada de casos de dengue que rondaría los 2000 por día, crece la preocupación en la población, más allá de las explicaciones de los especialistas en la materia, que tratan de llevar tranquilidad a la gente. Antes se lo llamaba la fiebre quebrantahuesos porque sé que no te podías levantar de la cama. Sí. Los mosquitos están entre nosotros, el dengue crece. En la ciudad de Buenos Aires tenemos acumulados 2.300 casos. Hay 3 muertes en Tucumán por dengue y los casos siguen en ascenso. Algo que siempre se recalca y que es donde estaría gran parte de la solución es la prevención para que el mosquito no se siga reproduciendo y por lo mismo evitar la propagación del dengue. Son 3 en este momento fumigando todo el barrio. Nos decían los especialistas que esto no mata completamente el mosquito. Sabemos que este lugar atiende entre 70 y 80 pacientes con síntomas al día. Hay mucha preocupación en la República Argentina en líneas generales, pero también a nivel regional. Ha habido un incremento en la última semana del 95% de casos. Es muchísimo. Hace 3 semanas teníamos 20, 25 casos diarios. Hoy ya pasamos los 100 casos, va subiendo permanentemente. No se sabe cómo va a seguir porque, de acuerdo a las condiciones meteorológicas que pueden favorecer la explosión de los mosquitos, que son los que transmiten el virus de una persona a la otra. Sí, ve los gráficos y supone que todavía no llegamos al pico entonces. No, porque faltan todavía más de 2 meses seguro, que es la temporada normal de dengue. Dengue, otro de los virus contemporáneos con los cuales tenemos que acostumbrarnos a convivir, si no prestamos atención y nos informamos para prevenirlo. Algo que nos preocupa, nos desvela y también nos empieza a lastimar, Casi se duplicó la cantidad de casos que estamos experimentando los argentinos por día. Por eso vamos a hablar por Zoom con el doctor Jorge Hefner, profesor titular de Inmunología en la Facultad de Medicina de la UBA, investigador superior del CONICET. Doctor Hefner, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Estamos acá en Invasores, que queremos saber hasta dónde nos tenemos que preocupar, hasta dónde nos tenemos que ocupar. ¿Qué hace, qué genera este mosquito y qué es el dengue? El dengue es una infección producida por un virus. Venimos de una pandemia por otro virus, ahora tenemos un brote epidémico por un segundo virus. Es transmitido por un mosquito particular que se llama Aedes aegypti, no por cualquier mosquito. Pero bueno, el punto es que estamos en una curva, como ustedes bien lo mencionaban, ascendente. No parece que hayamos llegado al pico y ya tenemos 6 o 7 personas fallecidas, aproximadamente 10.000 a 11.000 casos confirmados y posiblemente los casos realmente aumenten. Doctor, Del 100%, Sí. una sola causa, el 100% de los casos que se infectan, entre un 5 y 7%, que es muy alto ese porcentaje, hacen dengue severo. Ajá. Eso es lo que preocupa. ¿Cuáles son los muchísimo. síntomas? ¿Cómo nos damos cuenta que nos picó un dengue, un mosquito dengue o no sé cómo se llama el mosquito? Este mosquito Usted es me lo el mencionó. Aedes que lleva adentro el virus y cuando te pica te lo inocula. Básicamente tenés un curso que puede ser muy distinto. Hay gente que lo cursa en forma sintomática, es decir, está infectada y no siente nada. Y hay dengue severo. ¿Cuáles son las manifestaciones sintomáticas más significativamente asociadas? Dolor de cabeza, rigidez del cuello, aparición de manchas, y cuando es el caso severo, tenés manifestaciones hemorrágicas. Jorge. Sangrado de nariz, sangrado en boca, etc. Bueno, vamos a brindarle a la gente lo importante, que es cómo lo previene. Porque qué es el dengue, el mosquito, cómo lo transporta la gente, eso no lo puede manejar. Está hoy ya instalado y demás. Ahora, sí le podemos dar herramientas a la gente para prevenir el contagio. Así es, son 2 o 3 herramientas muy sencillas y muy importantes. En lo personal, primero, el uso de repelentes. Muy importante. Permanentemente. Permanentemente, sí, que lo tenés que renovar cada 5 o 6 horas. Y luego, lo que haces en la casa es básicamente, si vos tenés un charco en un ámbito abierto, es muy difícil que ahí
realmente proquee el mosquito, se generen larvas y huevos. Es un mosquito de hábitos domiciliarios. Por eso es muy importante todas las reservas de agua que vos tengas estancadas, en lo que sea una maceta, en lo que sea un florero o agua que vos no limpiás en el jardín, en esos ámbitos, con temperaturas que en general coinciden con lo que es entre noviembre y diciembre hasta mayo. Muy importante vaciar todos esos contenedores de agua, es decir, no tener agua estancada en ningún ámbito, por una parte, usar repelente y en la medida de lo posible usar una ropa que básicamente los chiquitos cubra la mayor parte del cuerpo ahora que no hace tanto calor. En vez de una remera de manguitas cortas, una camisa o remera de mangas largas. Básicamente esas son las medidas protectoras. De estas 3 medidas, Jorge, que estás comentando, me parece que la más importante y a la que más hay que prestarle atención es a esta de evitar que el mosquito se reproduzca, ¿no? Del descacharreo, el no dejar lugares donde se pueda acumular el agua, porque además hay que tener en cuenta que por más que yo mantenga mi patio libre de lugares donde se acumula agua, si el vecino lo tiene, digamos, es una actitud comunitaria, ¿no? ¿Podemos volver a repetir esto que tiene que ver con cómo se reproduce el mosquito? Porque si yo lo limpio en mi casa y el vecino no, o hay un terreno baldío abandonado donde hay una goma donde se acumuló agua, digo, si no podemos evitar que se reproduzca el mosquito, estamos en problemas. Estamos en problemas. Ese es el elemento central, la protección particular y la del medio ambiente. Y como vos decís, hay una protección de tipo colectivo, nos cuidamos un poquito entre todos o esta curva va a seguir ascendiendo. Porque vos fíjate que incluso como se insiste mucho en las fumigaciones, que es muy importante las fumigaciones lo que hacen en ámbitos públicos, no fumigan dentro de la casa, es básicamente liquidar al mosquito adulto, pero ni el huevo del mosquito ni tampoco la larva del mosquito. Entonces, el medio ambiente es lo que vos decís básicamente. No tengamos recipientes con agua estancada, después protegernos y si es posible tener mosquiteros, si vos tenés un bebé o un chico muy chiquito durmiendo, cubrirlo con una mantita. Jorge, para que no haya mosquitos. Hay mucha gente que lamentablemente ya se contagió y se sabe, o muchos profesionales ya han hablado, que los casos graves son las reinfecciones, es decir, gente que ya tuvo dengue y se vuelve a contagiar por segunda vez. Entonces la pregunta es, el que ya tuvo dengue, ¿qué prevención adicional puede tomar para evitar tener un recontagio, una sobreinfección, que serían los casos graves que ponen en riesgo la vida de la gente? Así es, primero el concepto que vos volcás es muy importante y es correcto. Es decir, en general la reinfección, la segunda infección por dengue es la que en general la segunda o la tercera tiene manifestaciones más severas, porque son tipos distintos de virus y hay un mecanismo facilitador que no viene al caso explicar. Entonces, el punto es que no tenemos vacuna contra el dengue, son inefectivas las que tenemos hasta ahora, y no tenemos tampoco tratamiento específico para el dengue, solo sintomático. Y no tenemos otra cosa, es decir, es extremar las medidas de precaución. Limpieza de aguas estancadas en el ámbito domiciliario, por una parte, si vos podés tener mosquiteros, los tenés, y uso de repelente en forma intensiva. Más si tenés el antecedente de un primer contagio por el virus dengue. Penosamente no tenemos otra alternativa, pero estas 3 medidas realmente son muy, muy efectivas y muy importantes de ser implementadas. Doctor, yo quiero saber si hay alguna patología clínica, médica, que tenga que tener mucho más cuidado frente a esta enfermedad, ¿no? Mira, es algo parecido a lo que aprendimos en la infección por SARS-CoV-2. Todos los pacientes que padecen comorbilidades, y estás hablando de una cardiopatía, diabetes, obesidad, etcétera, siempre tienen más riesgo. Porque lo que sucede es un cuadro inflamatorio. Todos los pacientes que tienen estas patologías u otras tantas patologías tienen una condición inflamatoria basal. Entonces, gente que se tiene que cuidar más particularmente y más enfáticamente